Shalom, shalom, ¿cómo les va? En un rato comienza Purim 5782, 2022. Es el 16 de marzo, si no me equivoco, de 2022. Está habiendo una guerra atroz en Ucrania, actos de antisemitismo por todas partes. El mundo es como ha venido siendo un cambalache, según dice el tango. Se podría hablar muchas cosas de Purim, de hecho tenemos bastante publicado en serjudio.com, tenemos algún video supongo de Purim también. En esta ocasión va a ser un video breve sobre un tema muy interesante. Una de las costumbres de Purim es que hay que perder la conciencia hasta no saber distinguir entre Baruch Amán, bendito sea Amán, el malvado del cuento, y Arur Mordejai, maldito sea Mordejai, el bueno del cuento. Hayavi Inish Levi Sumei, está obligado el hombre a, se traduce como emborracharse, pero en realidad es intoxicarse hasta llegar a un grado de intoxicación tal que uno pierde esa conciencia entre el bien y el mal, quién es el bueno y quién es el malo. Mucha gente piensa que es uno de los mandamientos de Purim, emborracharse. Muchos hacen del emborracharse como un evento especialmente importante. En realidad lo que dice es, hay que perder la conciencia. No dice emborracharse. En lo posible no lo hagamos. Tampoco menos intoxicarse con otros elementos que pueden ser incluso más nocivos, aunque ya lo es bastante el alcohol. Algunos duermen una pequeña siesta en Purim para lograr esto, de perder la conciencia, de no saber distinguir entre el bueno y el malo. Y se han dado muchos motivos, muchas explicaciones. Y yo quiero compartir solamente una hoy. Ya les digo, hay varias, podríamos estar varias horas comentando, pero solo quiero compartirles esta, que es la siguiente. Nosotros sabemos que el malo de la historia de Purim, sin duda, es Amán, el del pueblo de Amalek, el que odiaba a los judíos por su propia esencia espiritual pervertida. En Amalek está el deseo de hacer desaparecer el recuerdo de Dios de este mundo, por tanto, se tiene un odio especial hacia los judíos. Y Amán era de Amalek, por tanto, en su alma late el fuego del odio hacia Dios y el fuego del odio hacia el pueblo judío. Una cosa lleva a la otra. Este Amán, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo. Estaba todo planificado para destruir al pueblo judío y hacer olvidar a Dios de este mundo. Y tenía los recursos materiales y los recursos intelectuales y emocionales para que su plan funcionara. Un día del mes de Adar se iba a lograr lo que tantos quisieron hacer, y él fue, creo que, el primero en haberlo diseñado de una manera tan salvaje y sofisticada: hacer desaparecer al pueblo judío y así que la gente perdiera el nexo físico con Dios. Porque si bien todos tienen nexo con Dios, incluso Amán, de los malvados, tienen parte de Dios, son criaturas de Dios, el nexo físico es a través del pueblo judío. Así lo decidió Dios que fuera, y así se encargó el pueblo judío de comprometerse a eso, antes incluso de ser pueblo judío, cuando recién eran los patriarcas, eran los únicos dedicados a servir a Dios de la manera que Dios quería. Es otro tema. Pero el tema es que Amán indudablemente era el perverso y el malvado, el asesino, el genocida, la persona maligna. Por su parte está Mordejai, que tenemos la historia, que era un buen tipo, era representante de los judíos, quería el bien para el pueblo judío y para toda la humanidad, etc. Trataba de no hacer daño ni siquiera al rey Ahasverosh. Recordemos que fue él el que salvó al rey Ahasverosh. Entonces estaría clarísimo que uno de los mensajes, que no es el que yo quería compartir con ustedes, es: en este mundo no sabemos bien quién es el bueno y el malo, porque a veces nos confundimos y podemos pensar que el bueno es Amán y el malo es Mordejai. Y si vemos en la historia, tal como lo cuenta la Megilá, esta confusión está presente, porque si vemos claramente, Amán en un principio, incluso aunque tenía el poder para hacerlo, no hizo lo que podía para destruir al pueblo judío. Fue hasta que, no importa el motivo ahora, Mordejai no se arrodilló ante él y se lo hicieron notar, que eso es lo importante del asunto, se lo hicieron notar, que hasta ese entonces Amán no se había metido directamente con el pueblo judío. Quizás tenía planificado para un futuro, pero en ese momento no tenía nada planificado para el pueblo judío. Fue cuando le hicieron notar que el judío Mordejai no se arrodillaba ante él, como era la orden que él había logrado conseguir del rey, que ahí
planificó para destruir al pueblo judío. Entonces cuando nos enteramos de eso, podemos decir, ok, Amán es malo, pero miren, él acá está haciendo algo que está dentro de la ley. El que hizo algo que está fuera de la ley es Mordejai. Entonces el malo es Mordejai, el que decidió no arrodillarse, con los motivos que tuviera, fueran válidos o no, no importa ahora. El que decidió no arrodillarse es Mordejai. Mordejai es el que motivó a que hubiera esta reacción negativa de Amán. O sea, Amán es malo, pero no es tan malo, se podría decir. Amán está reaccionando y está logrando algo para subsistir ante una amenaza de Mordejai y a través de Mordejai del pueblo judío, se podría decir. Y eso es lo que pasa con este mundo. Estamos en una confusión del bien y del mal. Por eso el árbol prohibido se llamaba el conocimiento del bien y del mal. Era aquel que nos iba a perturbar conocer el bien y el mal. No era el conocimiento del bien y del mal, sino conocimiento del bien y del mal. Cuando se comía de ese árbol, se rompía la barrera que estaba delineando lo que era bueno de lo que era malo. Lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, no la gente, Dios. Entonces, tenemos ahora la guerra en Ucrania. Y se escuchan tantas cosas. Por ejemplo, los rusos están defendiéndose contra los neonazis de Ucrania. Los rusos están defendiendo a la población rusa que vive en Ucrania y está sometida. Los rusos vuelven a su tierra original, la Gran Rusia. Ucrania se separó de manera indigna e injusta. Es culpa de la OTAN y de Estados Unidos por querer poner bases de la OTAN cerca de la frontera con Rusia. Es culpa de Estados Unidos porque maneja las cosas de tal modo que Rusia tiene que defenderse. Así que escuchamos campanas, estas y otras, a favor de Rusia, la invasión que hace, los asesinatos y etcétera que está haciendo. Por otra parte tenemos los otros que dicen Ucrania, un país independiente, que se independizó, que consiguió ser una república democrática, que tiene su sistema que ellos eligieron, a sus representantes que ellos eligieron, la cultura que ellos están formando, que en un origen estaba compartida con la rusa, pero que ahora están formando la suya propia, que Rusia en un ataque salvaje de colonialismo, de imperialismo, de locura de Putin, o sea, todo cosas a favor de Ucrania. Y nos quedamos sin saber, a ciencia cierta, todo el mundo, con claridad, qué es bueno y qué es malo. Y decimos, Putin está reaccionando, Zelensky está reaccionando, este es el bueno, este es el malo, y cada uno se puede aferrar a sus ideas, a sus creencias, a lo que le pasa en la mente en este momento. Porque hemos comido del fruto del árbol del bien y del mal, y por eso no sabemos distinguirlo y lo confundimos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Hay gente que dice, es culpa de Mordejai que Amán haya reaccionado, como les dije antes. En realidad, si Mordejai hubiera sido más humilde y se hubiera arrodillado, no hubiera pasado nada. Si Mordejai hubiera sido menos fanático, no hubiera pasado nada. Amán, pobrecito, era malo, pero no era tan malo. Se escuchan esas cosas, como se escuchan gente que habla a favor de Hitler, o gente que habla a favor de la Inquisición, o de tantas cosas que no pueden ser defendibles, pero hay gente que lo defiende. Entonces, por eso quizás la tradición judía nos dice, llega Purim, y hay que, a propósito, perder la conciencia, para darnos cuenta, estamos en un mundo donde esa barrera entre el bien y el mal la hemos perdido. Y tenemos que tener cuidado, y tenemos que tener la capacidad para analizar, para tratar de encontrar la luz y apartarla de la claridad. Si bien es cierto, en toda luz hay un punto de oscuridad y en toda oscuridad hay un punto de luz, es necesario que podamos establecer lo que es bueno y lo que es malo. Y no alinearnos con lo que es malo. Tener bien en claro siempre que Amán es el malo. Amán, no importa la excusa que se quiera dar, el motivo que se quiera inventar, Amán es el malo. Y no podemos decir bendito sea Amán. Por más que haya sido un instrumento de Dios en definitiva, por más que haya un punto de luz en su oscuridad, Amán es malo. Y Mordejai, con todos sus defectos, que seguramente hay varios, los fanáticos del lado Mordejai van a decir que no, seguramente tenía sus defectos y varios. Mordejai no es el malo del cuento. Si él no se quiso arrodillar, tuvo sus motivaciones. Podemos estar de acuerdo o no con esas motivaciones, podemos. No se sabe exactamente cuál fue la motivación, no se sabe, por eso hay varias. Pero él no es el malo. Que los malos reaccionen ante lo que hacen los buenos y se eche la culpa hacia los buenos por lo que hacen los malos, es culpabilizar al inocente, es disculpar al culpable, y eso no lo podemos hacer. Por eso se nos pide, perdamos por un ratito la conciencia en Purim. Solo ese ratito, ese día especial que es Purim, tenemos permiso para hacer eso, de ponernos en duda qué es bueno y qué es malo. ¿Para qué? Para que el resto del año tengamos claro que nuestra tarea es
estar limpios de mente, limpios de corazón, para no confundirnos, para establecer bien lo que es bueno y lo que es malo, para deshacer el pecado que hizo aquel antepasado Adán. Y cuando uno empieza a indagar un poco más, encuentra en propia Megilá otros detalles acerca de esto, como por ejemplo, ¿por qué encontró un método tan extraño Amán para querer matar a Mordejai? Había otros métodos, pero muy extraño, un árbol de 50 metros de altura, 25 metros de altura, perdón, 50 metros, son 25 metros de altura. Un árbol enorme, que según cuenta el Midrash, costaba bastante que hubiera un árbol de esa altura, y que justamente lo tenía Amán, y que para sacarlo de la casa tuvieron que hacer un montón de procedimientos en la mudanza, etc. ¿Por qué un árbol tan grande? ¿Por qué era necesario colgarlo? Mordejai se lo podía haber matado de otra forma, se lo podía haber colgado de una horca más baja. Bueno, eso tiene que ver con el árbol, así se llama al madero donde se colgó a Amán definitiva, que era para Mordejai, es el árbol de conocimiento del bien y del mal. Ahí donde iba a ser colgado el bueno, fue colgado el malo y sus hijos. Ahí donde el antepasado nuestro comió y perturbó el equilibrio mental y emocional, en nuestra tarea lograr que ese equilibrio vuelva al mundo. Para eso tenemos el conocimiento, tenemos la reflexión, tenemos la tefilá rezo, tenemos que aprender de los valores para tener bien en claro lo que es bueno y malo y trabajar para que sea lo bueno lo que prepondere y para que no nos confundamos. De mi parte, le deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones. Purim Sameach, ahora nomás, en un rato, sea cuando sea que vean este video.